Buenas tardes, obstetra. Soy Isabela Vargas Rodríguez y voy a realizar la toma de los signos vitales. Para eso, antes tenemos que tener el equipo que vamos a usar. En esta ocasión es nuestro termómetro de mercurio, algodón, un recipiente para ir botando los desechos, unos guantes de exploración, un recipiente con agua y con jabón, nuestra historia clínica junta con una gráfica para ir anotando los datos y nuestro tensiómetro con bombilla. Y por último también un celular con cronómetro o un reloj de mano con segundero. Bien, ahora sí empezamos. Buenas tardes, señora Keila Rodríguez. Yo soy la obstetra Isabela Vargas y en esta ocasión le voy a realizar la toma de sus signos vitales. Buenas tardes. Bien, esto es importante ya que me permite evaluar cómo está funcionando su organismo internamente. Bien, estos procedimientos son fáciles y rápidos, pero no dude si tiene alguna incomodidad en decirme. ¿Está bien? Sí. Ya bien. Lo primero que vamos a tomar va a ser su temperatura a nivel axilar. Pero antes de eso, permítame un momento, por favor, para ir a realizar el lavado de manos. Bien, como le mencioné, le voy a tomar la temperatura a nivel axilar. Eso quiere decir en su axila. Para lo cual usted va a tener que bajarse un poco su bolerito y voy a poner el termómetro. El brazo va. Vamos a esperar 3 minutos. Pasaron los 3 minutos, por favor, alce el brazo para poder sacar el termómetro. En su temperatura 36,5 grados. Lo cual está dentro del rango normal. Por favor, voy a registrarlo en la gráfica. El día de hoy estamos... Sigue el pulso, para eso vamos a ir a la camilla. Me acompaña, por favor. Ahora indicamos a nuestra paciente que se echa de esta manera, con el brazo a lo largo del cuerpo. Y le vamos a tomar su pulso a nivel de la arteria radial durante 1 minuto. Ahora por favor coloque el brazo encima de su tórax. Volvemos allá, por favor ya puede sentarse para volver. Para tomarle la presión arterial voy a realizar el registro en la gráfica. Un momento, por favor. Ahora sí le voy a realizar la toma de la presión arterial. Para eso va a tener que quitarse su chompita, por favor. Quítese, por favor, para poder colocarle el brazalete de una forma correcta. Quédese mirando porque va a tener que apoyar el brazo de esa manera.
favor me deja registrar los datos. Su presión ha sido de 100 sobre 80 milímetros de mercurio. El 100 equivale al sístole y el 80 al diástole. Ya un momento, voy a registrar. Eso es todo, muchas gracias. Espero volver a verle en la siguiente cita. Muchas gracias. Bien, voy a pasar a explicar los datos de los signos vitales de la señora Keila Rodríguez los días 27 y 28 de abril a las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche. Empezamos con el día 27 de abril. A las 8 de la mañana, cabe recalcar que yo también aquí estoy con mi registro para poder observar mejor aquí. Bien. En temperatura, aquí que está en color rojo, su temperatura fue de 36,5 grados, lo cual está dentro del rango normal. Su pulso, el que está en color azul, fue de 78 pulsaciones, lo cual también está dentro del rango normal. Su respiración fue de 27 respiraciones por minuto. Lo normal sería de 12 a 20, pero tal vez salió este dato porque la señora tal vez estaba ansiosa, ¿no? Queriendo terminar que ya termine, ¿no? Lo que estaba haciendo, que es la toma de sus signos vitales. Y por último, la presión arterial, que fue de 100 sobre 80 milímetros de mercurio. Bien, cabe recalcar, ¿no? Que la presión arterial lo normal es de 120 sobre 180, pero menos de 120 tiene que ser la sístole y menos de 80 en caso de la diástole. Bien, ahora continuamos a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, su presión arterial fue de 120 sobre 70 milímetros de mercurio. Su temperatura fue de 36,4 grados. Su pulso tuvo 80 pulsaciones. Vamos a observar. Y en el caso de la respiración, fue de 26 respiraciones por minuto. Lo cual también, como fue en el mismo día, tal vez ese caso, ¿no? Le estaba perturbando la mente un poco, era la noche y ya quería hacerlo, ¿no? Por eso estaba un poco ansioso, un poco agitada, y de esa manera. Bien, ahora continuamos a las 4 de la tarde. Perdón, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, su temperatura fue de 36,2 grados. Fue de 36,2 grados. Su pulso, en el caso del pulso, fue de 81 pulsaciones. En el caso de la respiración, de igual manera que a las 12 del mediodía, fue, como dije, de 26. Y por último, la presión, en cuanto a la presión arterial, como podemos observar aquí, fue de 110 sobre 60 milímetros de mercurio. Ahora a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, su presión arterial fue de 120 sobre 70 milímetros de mercurio, lo cual es normal, ¿no? Ahora, su temperatura a las 8 de la noche fue de 36,4 grados. Para su pulso a las 8 de la noche tuvo 80 pulsaciones. Y por último, su respiración
fue de 27 respiraciones por minuto. Lo cual, como digo, ya es la última hora, ¿no? Del mediodía, tal vez a las 9 o 10 tenía que hacer ese caso bien urgente y estaba un poco alterado, ¿no? Ahora pasamos al siguiente día, que es el 28 de abril. Ahora comenzamos de nuevo a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana, la presión arterial de la paciente Keila Rodríguez fue de 120/70 milímetros de mercurio. Su temperatura, ahora continuamos con su temperatura. Su temperatura a las 8 de la mañana fue de 36,4 grados. Ahora con el pulso fue 80 pulsaciones. Y por último la respiración, 20 respiraciones por minuto, lo cual podemos ver que están dentro del rango normal. Ahora continuamos a las 12 del mediodía. Su presión arterial fue de 105/50 milímetros de mercurio. Su temperatura fue de 36 grados. El pulso, en caso del pulso, tuvo 78 pulsaciones. 78 pulsaciones. Y en caso de la respiración, 18 respiraciones por minuto, lo cual está también dentro del rango normal. Ahora continuamos a las 4 de la tarde. Perdón, a las 4 de la tarde, que es la tercera hora. Entonces, su presión arterial fue de 120/70 milímetros de mercurio. Podemos observar aquí en esta columna. Ahora, su temperatura fue de 36,2 grados. El pulso, en caso del pulso, la paciente tuvo 78 pulsaciones. Y en caso de la respiración, de igual manera, 18 respiraciones por minuto. Ahora continuamos con la cuarta hora, que es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, su presión arterial fue de 120/60 milímetros de mercurio. Su temperatura fue de 36,2 grados. En caso del pulso, la paciente tuvo 80 pulsaciones. Y en el caso, por último, de la respiración, la señora presentó 17 respiraciones por minuto. Entonces podemos observar que donde hubo taquipnia fue en el primer día, donde estaba, más del rango normal en caso de la respiración. Como indiqué, tal vez la señora estuvo un poco ansiosa, un poco apurada, no sé, pero lo demás, todo bien. Buenos días, profesora Lidia Moreno Meléndez. Soy la alumna Luz Yasmín Espinosa Segura y en esta ocasión me tocó realizar los signos vitales de mi paciente.
pero antes de comenzar con el procedimiento, tengo que lavarme las manos correctamente. Como siguiente paso, vamos a necesitar los siguientes materiales: agua, jabón líquido, guantes quirúrgicos, gasas o algodón estériles, alcohol, un termómetro, si es necesario papel toalla, un cronómetro, un estetoscopio y un tensiómetro. Como siguiente paso nos presentaremos ante nuestro paciente, pero antes, dígame su nombre. José Manuel Espinosa. Muy bien, señora Espinosa. Muy buenos días, le saluda la obstetra Luz Yasmín Espinosa Segura y en esta ocasión tomaré su temperatura. Pero antes de eso, quisiera saber si usted toma algunos medicamentos que puedan alterar sus signos vitales. Nada, doctor. Bien. Ahora procederemos a colocarnos los guantes quirúrgicos. Bien, ahora que ya estamos con toda nuestra barra de seguridad, podemos empezar el procedimiento. Ahora, como siguiente paso, vamos a limpiar nuestro termómetro. Para eso, agarramos gasa o algodón y echamos alcohol. Siempre se limpia el termómetro desde el cuerpo hacia el bulbo en forma rotatoria. Desechamos. Antes de colocar el termómetro a nuestro paciente, tenemos que agitar hasta que llegue a 35 grados centígrados o menos. Luego de esto, procedemos a pedirle a nuestro paciente que por favor abra la boca y levante la lengua y colocamos el termómetro por un costado de la lengua. Luego de haber hecho esto, tenemos que calcular el tiempo. Como bien sabemos, la temperatura se toma de 3 a 5 minutos. Nos fijamos en nuestro reloj y contamos. Bien, una vez que haya terminado el procedimiento, procedemos a pedirle al paciente que por favor abra la boca y retiramos el termómetro. Pero antes de leerlo, tenemos que desinfectar con alcohol. Siempre desde el cuerpo hacia el bulbo, en forma rotatoria. Porque si comenzamos desde el bulbo, podemos alterar el mercurio. Bien, ahora vamos a leer. El mercurio, ¿dónde manda? Mi paciente tiene una temperatura de 37.4. Ahora, como siguiente paso, vamos a proceder a limpiar nuestro termómetro con agua y jabón. Primero procedemos a echar jabón a esta gasa y limpiamos desde el cuerpo hacia el bulbo, en forma rotativa. Desechamos y con agua enjuagamos. Sí. De forma rotatoria también. Desechamos. Y ahora que ya está limpio, procedemos a colocarlo aquí. Luego de haber limpiado nuestro termómetro con agua y jabón, vamos a proceder a bajar las escalas de mercurio . Y luego lo dejamos en la millonera. Ahora que tenemos todo nuestro equipo limpio, procederé a quitarme los guantes. Desechamos y nos desinfectamos.
Bien, ahora que ya nos hemos desinfectado, dejamos a nuestro paciente cómodo para el siguiente procedimiento. Ahora procedemos a explicarle a nuestro paciente que vamos a tomarle su pulso, ¿sí? Pero para eso necesito que se ponga en una posición adecuada, que es el decúbito supino. Por favor, échese. ¿Sí? Sus brazos tienen que estar en descanso a lo largo del cuerpo. Por favor, un poquito más allá. Con la palma hacia arriba. Luego de habernos lavado correctamente nuestras manos, procedemos a colocarnos los guantes quirúrgicos. Ahora, para comenzar a tomar nuestro pulso del paciente, necesitamos un cronómetro o también necesitamos un reloj segundero, ¿sí? Pero antes de eso, tenemos que buscar la arteria radial con los 3 dedos, que es el índice, el medio y el anular, ¿sí? Buscamos nuestra arteria radial para sentir el pulso. Iniciamos. Contamos cada latido durante 1 minuto. Ahora que ya culminó el tiempo, podemos decir que nuestro paciente tiene un pulso de 87. Y eso lo notamos en nuestra gráfica. Luego de haber culminado con nuestro procedimiento, procedemos a quitarnos los guantes. Y nos desinfectamos las manos con alcohol. Bien. Luego de tener nuestras manos desinfectadas, procedemos a pedirle a nuestro paciente que por favor se levante. Lo dejamos cómodo para el siguiente procedimiento. Bien, una vez que hayamos tomado nuestro pulso al paciente y de habernos lavado las manos correctamente, nos volvemos a colocar nuestros guantes de procedimiento. Bien. Luego, le pedimos a nuestro paciente que por favor levante su brazo y lo colocamos encima del tórax. Luego de haber hecho esto, vamos a mirar a nuestro paciente que inhale y exhale durante 1 minuto. Tengo que controlar cuántas inhalaciones y exhalaciones hace durante 1 minuto. Procedemos. Luego de haber culminado, le pedimos a nuestro paciente que por favor baje su brazo y lo dejamos cómodo. Nuestro paciente hizo, su respiración es de 20. Procedemos a quitarnos los guantes de procedimiento, ¿sí? Y desechamos. Ahora, como siguiente paso, vamos a explicar a nuestro paciente que le vamos a tomar su presión arterial, ¿sí? Pero para eso antes usted ha debido estar en absoluto reposo, no haber ingerido bebidas energizantes, no haber hecho ejercicio, ¿sí? Ahora, antes de empezar con nuestro procedimiento, vamos a colocarnos nuestros guantes para mayor seguridad.
primero que vamos a hacer es quitar todo el aire del brazalete. Ahí que no hay nada de aire. Y ahora sí podemos colocar el brazalete en el hombro del paciente. Siempre 2 dedos arriba de la arteria seleccionada, como también de la flexura del codo. El brazalete no tiene que estar muy ajustado, ya que tenemos que colocar nuestros deditos. ¿Sí? Bien. Luego de haber hecho esto, vamos a colocar nuestro manómetro en la ropa de nuestro paciente para tener una mejor visualización. Bien. Luego de haber hecho esto, vamos a colocarnos el estetoscopio siempre en dirección a la nariz. Ahora que ya hemos colocado, vamos a verificar que el segurito esté abierto, ¿sí? Y con toques verificamos en el diafragma. Ahora que ya escuchamos muy bien, entonces vamos a buscar con nuestros 3 deditos, índice, medio y anular, la arteria humeral. Bien. Presionamos siempre con el dedo índice y medio. Ahora, con la otra manito vamos a cerrar la válvula y vamos a llenar de aire el brazalete de 120 a 180 milímetros de mercurio. Procedemos. Luego de haber llegado a 180, vamos a abrir la válvula lentamente y vamos a verificar el primer golpe, que sería la sístole. Luego vamos a verificar el último golpe, que sería la diástole. Luego, cuando ya no escuchemos nada, bajamos todo y listo. Procedemos a quitarnos el estetoscopio. Luego vamos a quitarnos el brazalete del brazo de nuestro paciente, el manómetro de la ropa también de nuestro paciente. Y dejamos aquí. Luego dejamos cómodo a nuestro paciente y eso sería todo. Pero antes, su presión es de 140 sobre 60 milímetros de mercurio. Eso es todo. Ahora de haber realizado todo el procedimiento, tenemos que volver a lavarnos nuestras manos. Bien, como se puede apreciar, esta es la gráfica de los signos vitales de mi paciente Espinosa Pozo José Manuel, que le tomé el día 26 del 04 del 22, pero vamos a empezar a explicar su temperatura. A las 8 horas mi paciente tenía una temperatura de 37.4, a las 12 horas tenía una temperatura de 37.6, a las 16 horas tenía una temperatura de 37.8 y a las 20 horas del primer día tenía una temperatura de 36.8 grados centígrados. Pasamos al día 27 del 04 del 22, a las 8 horas, presentando una temperatura de 37.2. A las 12 horas tenía una temperatura de 37. A las 16 horas tenía una temperatura de 36.6 grados centígrados. Y a las 20 horas del último día tenía 37.8 grados centígrados. Ahora pasamos a explicar el pulso. ¿Sí? Tomamos el 26 del 04 del 22,
A las 8 horas mi paciente tenía un pulso de 87. A las 12 horas tenía un pulso de 75. A las 16 horas tenía un pulso de 72. A las 20 horas tenía un pulso de 74. Luego, el siguiente día, que es el 27 del 04 del 22, a las 8 horas, mi paciente presentaba un pulso de 80. A las 12 horas tenía un pulso de 82. A las 16 horas presentaba un pulso de 77 y a las 20 horas, que es el último día, un pulso de 88. Ahora pasamos a su frecuencia respiratoria. Le tomamos el 26 del 04 del 22, a las 8 horas tenía una frecuencia respiratoria de 20. A las 12 horas tenía una frecuencia respiratoria de 18. A las 16 horas de 20. Y a las 20 horas tenía una frecuencia respiratoria de 17. Pasamos al siguiente día, que es el 27 del 04 del 22. A las 8 horas tenía una frecuencia respiratoria de 18. A las 12 horas una frecuencia respiratoria de 20. A las 16 horas tenía una frecuencia respiratoria de 15. Sí. Y a las 20 horas tenía una frecuencia respiratoria de 18. Ahora pasaremos a explicar su presión arterial del paciente. A las 8 horas del día 26 del 04 del 22 tenía una presión de 140/60. A las 12 horas mi paciente tenía una presión de 125/40 milímetros de mercurio. A las 16 horas tenía una presión de 110/20 milímetros de mercurio. Y a las 20 horas, que es el último día, tenía una presión de 135/50. Pasamos al día 27 del 04 del 22, le tomé a las 8 horas, mi paciente tenía una presión de 140/40. Luego a las 12 horas tenía una presión de 130/30. A las 16 horas tenía una presión de 120/60. Y a las 20 horas tenía una presión de 130/60 milímetros de mercurio. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos lavaremos la mano usando las técnicas. Mantenemos al paciente en reposo, en una posición adecuada. Flexionaremos el brazo de nuestro paciente sobre su tórax, simulando que aún continúa controlando el pulso y observando los movimientos respiratorios. Contaremos las respiraciones durante 1 minuto, observando las características y los cambios. Registraremos en la gráfica las respiraciones por minutos. Colocaremos al paciente en posición sentada o acostada. Descubrimos y extendemos el brazo de nuestro paciente con la palma de la mano hacia arriba. Colocamos el brazal sobre el brazo aproximadamente a 2 dedos, arriba del sitio de la arteria seleccionada. Fijamos correctamente el brazal dándole vueltas circulares. Palpamos la arteria humeral con el dedo índice, medio y anular. Nos colocamos los auriculares del estetoscopio en nuestros oídos y el diagrama directamente sobre la arteria.
Llenamos la banda de aire por medio de la perilla hasta que la columna de mercurio suba de 180 a 200 miligramos de mercurio. Dejamos escapar el aire gradualmente abriendo la válvula del escape y observamos la columna del mercurio o aguja del manómetro. Continuaremos dejando escapar el aire en forma gradual. En el momento que escuchemos el último golpe, claro, se tomará como presión diastólica o mínimo. Dejamos escapar el aire por completo y retiramos el brazal. Nos quitamos el estetoscopio. Retiramos el equipo y dejamos al paciente cómodo. Registramos en la gráfica al final. Retiramos el equipo, aquí está el procedimiento. Y también aquí explicamos el procedimiento que vamos a realizar al paciente y lo vamos a colocar en posición correcta. Luego, primero se presentan medidas que tenemos simultáneas y después vamos a elaborar usando las técnicas. Después de hecho eso, hacemos uso de los guantes correspondientemente. Limpiamos la forma del termómetro para que se pueda utilizar con el paciente. Y le colocamos el termómetro ahí con el paciente. Dejaremos que pase un tiempo y hacemos limpieza del termómetro. Localizaremos el pulso usando un cronómetro. Controlaremos el pulso durante 1 minuto, valorando sus características. Controlaremos el pulso colocando sobre la cartera seleccionada los dedos índice, medio y anular, presionar con suavidad y firmeza hasta la percepción de latido. Después de tomar los valores por 3 días en la mañana y en la tarde, se tiene la siguiente gráfica. Buenas tardes, profesora. Hoy voy a controlar los signos vitales de mi paciente. Antes de empezar el procedimiento, voy a mostrar los materiales que voy a usar. Y también voy a colocarme el equipo de bioseguridad y lavarme las manos. Soy la obstetra Lidia Figueroa y hoy voy a tomarle los signos vitales. Bien, voy a empezar midiéndole la temperatura. Voy a limpiar el termómetro y voy a revisar que esté el mercurio bajo los 35 grados. Bien, está. Ya. Ahora sí. Abra la boquita, levante la lengua, cierre. Voy a controlar su temperatura durante 3 minutos. Bien. Ya pasados los 3 minutos voy a retirar el termómetro. Debo limpiar antes de leer el termómetro. Tiene 36,5.
Lo normal. Cuénteme, ¿acaba de llegar usted? Sí. Ahora vamos a registrar en nuestra ficha voy a registrar el dato de la temperatura. Mi paciente tenía o tiene 36,5. Listo. Ahora vamos a tomarle la presión arterial. Vamos a buscar la arteria braquial. Y vamos a colocar el tensiómetro. Su presión arterial es de 96/60 milímetros de mercurio. Bien, esto vamos a pasarlo a nuestro registro. Ahora sí vamos a retirarlo. Y lo vamos a registrar. La presión arterial es de 96/60. 96 en la sístole y 60 en la diástole. Vamos a verificar. Quedaría así. Ahora voy a continuar tomándole el pulso. Para el pulso voy a pedirle por favor que se acueste, que se ponga cómoda. Bien. Y con mis 3 deditos, el medio, índice y anular, voy a buscar la arteria. Voy a usar la arteria radial para tomar el pulso. Tengo que hacer una leve presión para poder encontrarlo. Y lo voy a medir durante 1 minuto. Bien, ya culminado el minuto, la paciente tiene 66 pulsaciones. También siento, por favor. Ahora, eso lo debemos registrar. Bien, vamos a graficar el pulso de nuestra paciente, que es 66. A partir de este momento empiezo a conversar con la paciente, empiezo a dialogar haciéndole preguntas y a la vez empiezo a controlar su frecuencia respiratoria sin que la paciente lo sepa. Mi paciente tiene 19 respiraciones en 1 minuto. Tiene apnea, que es una respiración normal. La frecuencia respiratoria, la paciente Lía Figueroa tiene 19 por minuto. Este es el registro de 2 días. Buenas tardes, profesora y estimadas compañeras. Mi nombre es Ángela Helen Vázquez Soto.
En esta oportunidad se va a mostrar el procedimiento de los signos vitales. A continuación le mostraremos. Para medir la temperatura es necesario que tengamos un termómetro. En ello empezaremos a colocar el termómetro al paciente de manera correctamente y se podrá tener de 3 a 5 minutos. Después de 3 y 5 minutos le retiramos el termómetro y verificamos. Mi paciente tiene 36.5 grados centígrados. En ello se puede decir que su corporal es normal. Tomaremos el pulso. Se colocará la mano arriba de la muñeca y se buscará la arteria radial con los dedos índice y medio. Y una vez colocados los dedos hacia la mano del paciente, se podrá verificar cuántas pulsaciones tiene mi paciente por minuto. Bien. A continuación podremos presentar que mi paciente tiene 60 pulsaciones por minuto y quiere decir que su pulso está bien. A continuación mostraremos la respiración. En ella se observará al paciente realizando la verificación de cuántas respiraciones tiene en un minuto. Después de que se haya realizado la observación, podemos detectar que la paciente tiene 15 ciclos por minuto. Para tomar la presión arterial, en ello se debe de buscar la arteria branquial de la paciente, que en él se usarán los dedos índice y medio. Y una vez que se haya encontrado, se colocará el tensiómetro colocando correctamente. A continuación se colocará la campanilla, que será debajo del tensiómetro, luego que se lleva a insuflar hasta que llegue a 200. Y una vez que llegue a 200 se procederá a desinflar lentamente, en el que ella se podrá encontrar dos pulsaciones, que en ellos son la sistólica y la diastólica. El
paciente puede verificar que se encuentra en 115/60 milímetros. Esto quiere decir que su presión arterial es normal.